El libro de Gadamer, La dialéctica de Hegel, 5 ensayos hermenéuticos, publicado en 1971, constituye una fuente de consulta insoslayable para toda investigación sobre la lógica hegeliana. En uno de sus 5 ensayos, La idea de la lógica de Hegel, Gadamer hace una serie de observaciones esgrimiendo argumentos que nosotros no compartimos sobre la cuestión del comienzo en la ciencia de la lógica. Recordemos las 3 nociones con las que se abre la lógica de Hegel. Primera noción, ser. Ser, puro ser, ninguna otra determinación, en su inmediación indeterminada es igual solo a sí mismo. No hay nada en él que uno pueda intuir, tampoco hay nada en él que uno pueda pensar, puesto que es un pensar vacío. Una línea más y termina el texto con: el ser, lo inmediato indeterminado, es en realidad nada, ni más ni menos que nada. Segunda noción, nada. Nada, la pura nada, es la simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la ausencia de determinación y contenido, la indistinción en sí misma. Un par de líneas y el final del texto termina con: la nada es, por lo tanto, la misma determinación o más bien carencia de determinación, y con esto es lo mismo que el puro ser. Tercera noción, devenir. El puro ser y la pura nada es en consecuencia la misma cosa. Lo que constituye la verdad no es ni el ser ni la nada, sino el ser traspasado en la nada y la nada traspasada en el ser. Y un par de líneas después, su verdad consiste en este movimiento del inmediato desaparecer de uno en otro, es decir, el devenir. ¿Qué plantea Gadamer al respecto? Cito: si es evidente de suyo que el ser indeterminado es tan abstracto que nada es, ¿acaso es ya evidente que partiendo de este ser y esta nada se imponga el progreso hacia el devenir? En otras palabras, ¿cómo se pone en marcha el movimiento de la dialéctica a partir del ser?, se pregunta Gadamer y responde, sigo con la cita: aun cuando resulte convincente que no puede pensarse el devenir sin que se piense al mismo tiempo el ser y la nada, no es, sin embargo, en modo alguno convincente que a la inversa, cuando se piense el ser, que es la nada, se tenga que pensar el devenir. Aquí es afirmada una transición a la que manifiestamente falta la evidencia que se reconoce a la necesidad dialéctica. Fin de la cita. Según el filósofo alemán, no es el ser y la nada, sino el devenir lo que constituye propiamente el comienzo de lo lógico, es decir, el comienzo del pensar. A su juicio, el ser y la nada solo son el comienzo de la lógica, es decir, de la obra, en tanto momentos analíticos en el concepto del devenir. Así lo define él: momentos analíticos en el concepto del devenir, porque, en primer lugar, el vacío intuir o el vacío pensar que es el ser aún no es en absoluto aquello que es el pensar. Y en segundo término, porque ni el ser ni la nada, en tanto vacíos, pueden contener en sí la contradicción cuya necesidad dialéctica genere un movimiento que se resuelva en el devenir. En suma, para Gadamer, el devenir no deviene del ser y la nada, sino que éstos devienen en aquel. Programáticamente, el ensayo de Gadamer podría resumirse en 5 proposiciones. Primera, el ser no es concepto, por tanto, segunda, no puede ser el comienzo de lo lógico. Tercera proposición, con él no comienza todavía el determinar qué es el pensar. Cuarta, el ser solo es comienzo de la ciencia de la lógica,
en tanto momento analítico en el concepto del devenir. Quinta y última, el devenir es el primer concepto. Comencemos por analizar esta afirmación de Gadamer. Cito: el ser y la nada deben ser más bien tratados como momentos analíticos en el concepto del devenir, no ciertamente en el sentido de la reflexión externa, pero tampoco en el sentido en el que es posible obtener de cada síntesis la oposición inmanente de la cual es síntesis. En otras palabras, ser y nada son momentos no en un sentido analítico, pero tampoco en un sentido dialéctico. Entonces, preguntamos nosotros, ¿en qué otro sentido? La pregunta queda sin respuesta. Solo sabemos que, y aquí un segundo aspecto problemático, mientras ser y nada son pensados como momentos, el devenir es pensado como un concepto. ¿Por qué decimos problemático? Porque para Hegel, el momento de un concepto es este mismo concepto en uno de sus momentos. Cada momento es una manifestación determinada, una determinación, del desarrollo conceptual de que se trate. En la ciencia de la lógica, por caso que tiene por objeto no un concepto particular, sino el concepto mismo, el ser constituye su primer momento, es decir, su concepto más inmediato. Así es como aparece en los prefacios e introducciones a la lógica. Se conoce el ser como puro concepto en sí mismo y el puro concepto como el verdadero ser. En consecuencia, estos son los dos momentos contenidos en el elemento lógico. Otra cita, siempre de la lógica. En consecuencia, la lógica se dividiría primeramente en lógica del concepto como ser y del concepto como concepto, en lógica objetiva y subjetiva. Última cita de la ciencia de la lógica: dicho concepto, el ser vacío, por sí mismo es tan sencillo que este comienzo como tal no precisa ninguna preparación ni introducción más amplia. En resumen, hay ambigüedad en la indicación que Gadamer hace de ser y nada. Especifica qué no son, pero no lo que efectivamente sean. Para Gadamer no son conceptos, sí para Hegel, y esto es de capital importancia, porque si efectivamente el ser no fuera concepto, entonces, como sostiene Gadamer, lo lógico no podría comenzar con él. Sin necesidad dialéctica inmanente, no podría por sí mismo progresar más allá de sí. Veamos ahora nuestra objeción central a la lectura de Gadamer. Cuando él plantea la cuestión del comienzo de la lógica, o para ser más precisos, del movimiento lógico del pensar, no se centra en el ser puro ser, la tautología con que se inicia la obra de Hegel, sino en el ser que es la nada, es decir, la proposición con que se cierra el texto correspondiente a ser. Así pues, Gadamer, erróneamente, equipara el ser inmediato, indeterminado y vacío del comienzo con el ser que es la nada. A nuestro juicio, esta asimilación es injustificada e injustificable y constituye el talón de Aquiles de su estudio. Porque un ser que es la nada es un pensamiento que ya expresa cabalmente que el ser contiene lo otro de sí, que la contradicción le es inmanente, que, en fin, el ser es de naturaleza dialéctica y que, por tanto, es un concepto. Hubiésemos comprendido mejor la intención de Gadamer, aun cuando, de todas maneras, no la hubiéramos compartido, si su preocupación hubiese girado en torno a cómo el pensamiento del ser inmediato, esto es, el ser que es solo ser, no el ser que es la nada, pueda progresar más allá de sí, hacia el devenir. Pero la proposición, el ser que es la nada, ya expresa un pensamiento complejo y no una simple tautología. A supone un comienzo del cual dicha proposición es el resultado. B presupone un movimiento inmanente del pensar. Y C demuestra ser un pensamiento tan sobradamente rico
que su desarrollo está solo a un paso del devenir. Para decirlo esquemáticamente, Gadamer deja de lado la tesis de la tríada dialéctica del comienzo de la ciencia de la lógica, es decir, el ser puro ser, y hace de la antítesis, el ser que es la nada, el punto de partida de su lectura. Lo llamativo y asombroso es que no haya visto el carácter manifiestamente contradictorio de la proposición el ser que es la nada, reduciéndola y asimilándola al ser vacío, inmediato, indeterminado, con que en rigor se inicia la ciencia de la lógica, o lo que para nosotros significa lo mismo, el movimiento lógico del pensar conceptual. En honor a la brevedad, me he limitado a señalar la objeción central al ensayo de Gadamer. Abajo dejo un link con mi artículo completo en un archivo PDF. Gracias por la atención.